Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tratando de entender al nuevo elíptico que ocupa la sala y la cerveza temiendo ser olvidada en la heladera. Les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. Sigo sin tiempo, algo raro para decir si consideramos que somos seres de tiempo, pero no hay tiempo para pensar en el tiempo ni tiempo para ser metafísicos. Es hora de subir contenidos no editados, ¡yeah!, para el disfrute de los epistemólogos amateurs de la comunidad podcaster. Estoy en realidad preparando una gran saga que esté a la altura del Anillo de los Nibelungos o de 50 sombras de Grey, según como salga, pero mientras tanto les dejo esta reflexión epistémica. Escuelas críticas. ¿Un sociólogo en el laboratorio? ¿O cómo Frankfurt y Edimburgo hablan de los científicos? Bien, ahora voy a hablar de ningún texto en particular, sino de la tradición sociológica del conocimiento, que está hermanada con la epistemología. En esta tradición sociológica del conocimiento surgen lo que se llama las teorías críticas del conocimiento científico. Bien, entonces hay como dos formas o dos líneas, o dos escuelas, o dos caminos, o dos disputas sobre cómo entender la sociología del conocimiento científico. Por un lado se dice que estas teorías críticas, que son parte de la sociología, se ocupa de cómo se organiza socialmente la ciencia. Acá tenemos autores como Merton, Mannheimer y Elías, ¿no?, que hablan de esta cuestión de, lo importante son organizaciones institucionales, los grupos científicos, las revistas, etc. Y por otro lado tenemos aquellos que entienden que hay que estudiar la ciencia como una actividad social más. Acá tenemos autores como Scheller, Berger y Luckmann. Bien, entonces estos hablan de que en vez de ver cómo está compuesta socialmente la ciencia, sino que la ciencia es una práctica social más que está hermanada con todas las otras prácticas sociales como el cortejo, lo doméstico, lo gastronómico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en estas dos corrientes, ¿no?, en estas dos líneas, bien, se tiende a ubicar estudios epistemológicos como el del Thomas Kuhn o todos los pensamientos historiográficos, algunas antropologías científicas, ¿no?, y ahí ya se empieza a jugar un poquito hacia elementos y autores del siglo XIX como Durkheim o el marxismo. Bien, ¿por qué? Porque todas estas líneas comparten más o menos lo siguiente. Por un lado, rechazan que la teoría esté separada del estudio empírico y de las complejidades sociales. Es decir, no hay teorías abstractas, no hay teorías a priori, no hay teorías neutrales, porque todas las teorías emergen de un recorte de la realidad que no puede ser sustraído en la reflexión de esa propia teoría científica. Porque yo puedo decir, yo estoy haciendo la ciencia física, pero no es lo mismo hacer la ciencia física aquí en San Juan que allá en Budapest. Bien, cambia radicalmente porque se ponen en juego complejidades sociales que influyen en los hábitos de trabajo, en la forma de comunicar, en el orden de las relaciones personales, en las institucionalizaciones, en las divulgaciones, en la democratización del conocimiento, en los financiamientos, etc. Encima también se incorporan elementos políticos, elementos culturales, elementos sociales, elementos religiosos. Es decir, la teorización no puede separarse del estudio de lo empírico y del estudio de las complejidades sociales. En segundo lugar, o por otra parte, tenemos que el conocimiento sistematizado siempre se desarrolla de acuerdo a los cambios de la vida social.
La forma en que sistematizamos, en que establecemos disciplina, en que nos ordenamos, en que constituimos formas de dividir, por ejemplo, por enunciados, por objetos de estudio, por prácticas, en realidad va de la forma también en cómo se está estableciendo la vida social. Las jerarquizaciones institucionales muchas veces o comúnmente son homologables a las jerarquizaciones sociales. Porque, por ejemplo, para poder acceder al conocimiento científico tenés que, básicamente ir a una escuela universitaria, lo cual supone tener ciertas problemáticas resueltas que otras personas no la van a tener. Quiere decir que ya hay una predisposición de que ciertos sectores accedan a ciertos niveles de conocimiento o que produzcan ciertos niveles de conocimiento, lo que ya supone un sesgo, una tendencia, una intencionalidad, una forma de mirar. Claro, sí, hay casos excepcionales donde alguien de la nada, que vivía en la calle, que trabajaba vendiendo estampitas, que los únicos papeles que tenía, los que recogía la basura, termina graduándose y pudiendo superar duros límites que se le pusieron de una forma totalmente aleatoria, o no, eso va a discutir justamente esta sociología del conocimiento, pero son los casos menos, son los casos excepcionales. Lo común es que si vos entras a la universidad, más o menos tenés resueltas ciertas cosas o alguien te resuelve ciertas cosas. Y en tercer lugar, o por último, tenemos que todas estas teorías críticas, ¿no?, las que se ocupan de pensar la organización social de la ciencia y las que se ocupan de la ciencia como una actividad social, parten de lo que se llaman metodologías situacionalistas o situadas, es decir, metodologías que no se presentan ni universales, ni totales, ni únicas, sino que recuperan conductas humanas, recuperan prácticas humanas, tratando de entender qué es lo que se necesita ver a la hora de producir cierto conocimiento o establecer cierto saber. Así tenemos dos escuelas principales que representan más o menos estas dos líneas. Por un lado, la escuela de Frankfurt, bien, y por otro lado, la escuela de Edimburgo. Así que voy a hablar un poquito de la escuela de Frankfurt y la escuela de Edimburgo. Bueno, escuela de Frankfurt. Nace de gran influencia del marxismo, ¿no? Fundada en 1923 y tiene como dos grupos de representantes que se llama la primera generación y la segunda generación. La primera generación va acorde a la fundación de la Escuela de Frankfurt en 1923. Entre la primera generación tenemos nombres como Theodor Adorno, Walter Benjamin, Mark Horkheimer, Herbert Marcuse, ¿bien? Son como grandes pilares del pensamiento crítico. En la segunda generación son autores que muchos están vivos: Klaus Offe, Oskar Neg, Jürgen Habermas y Alfred Schmidt. Bien, entonces tenemos como la segunda escuela. ¿Qué proponen? Bueno, proponen en su teoría crítica la realización de soluciones que sean congruentes con los problemas de la sociedad a través de la reflexión sociológica, que puede estar apoyada con elementos historiográficos, filosóficos, antropológicos, económicos. Predominancia de la reflexión sociológica. Entonces hay que buscar las soluciones a los problemas de la sociedad actual. Frente a esto van a partir de que toda teoría que se pueda hacer de la sociedad y de sus problemas sociales y de las soluciones a sus problemas sociales son en realidad ideologías. Son ideologías que están constituidas entre ciertos motivos, deseos y valores que establecen un modo de ver el mundo que ya implica lo que puede ser observado y lo que no puede ser observado. Esta concepción de ideología es propia del marxismo. Acá, dentro de esta idea de ideología, dice, bueno, es necesario establecer ideologías críticas para crear teorías críticas que propongan una forma coherente, consistente y verídica de ver a la realidad y que con eso se dé soluciones adecuadas. ¿Qué hace que una ideología sea crítica? Bueno, busca razonamientos cognitivos autocorrectivos o razonamientos dialécticos. Es lo mismo, es este razonamiento que piensa lo que está pensando. Es como una metacognición. A ver, yo pienso esto, y bueno, pero para pensar esto, ¿qué en realidad qué estoy suponiendo? ¿Qué doy por sentado? ¿Cuáles son los hechos que estoy apelando? ¿Dentro de qué tradición? ¿Alguien en otro lado del mundo pensaría lo que yo estoy pensando? ¿Es posible compartir este pensamiento? ¿Y aquel que lo comparte viene de mismas tradiciones o son tradiciones distintas? ¿Tenemos elementos comunes, problemáticas comunes, necesidades comunes, o en realidad es el efecto de una colonización, de una imposición, de una manipulación, etcétera, etcétera, etcétera? Frente a esta postura
crítica, bien, empieza, obviamente, el estudio de la ciencia. La ciencia, dice la Escuela de Frankfurt, es una forma de ordenar sistemáticamente a la realidad. Este orden sistemático de lo real tiene un sentido, que es su investigación. La ciencia investiga, trata de investigar constantemente, y en ese constante intento de investigar a la realidad, lo que hace es generar una dinámica de estructuración de la sociedad. Las sociedades empiezan a construir, a modular, a establecer en los términos en que la ciencia trabaja. La ciencia trabaja en modos investigativos con directores, inscriptos, adscriptos, pasantes, gente que es educada, gente a la que lee lo que está divulgado. La sociedad se empieza a establecer así, entre especialistas y no especialistas. Bien, lo que dice la Escuela de Frankfurt es que en realidad, en la construcción investigativa sistemática de la realidad, no hay una separación entre el sujeto y el objeto. El objeto, esa realidad que se estudia, ya está presupuesta por el sujeto que está trabajando. Es más, el sujeto va construyendo una realidad que le es útil o práctica para lo que quiere investigar. Así, dice la Escuela de Frankfurt, lo que está sucediendo con el desarrollo científico, como se lo conoce, es que ha fomentado, y escuchen esta palabra porque es alta palabra, racionalidad irracional. Racionalidad, irracionalidad. Racionalidad, irracionalidad. ¿Qué es esto? Es que se empieza a obligar a pensar que hay una separación sujeto-objeto, razón-realidad, verdad, experiencia, pero en realidad está todo íntimamente unido por la forma en que el sujeto cognoscente produce, valga la redundancia, el conocimiento. En la medida que yo produzco y obligo que la racionalidad tiene que ser siempre objetiva, sabiendo que no hay realidad que sea racionalidad, que sea puramente objetiva, me vuelvo irracional. Demando que la única forma de entender la realidad es en mis términos. La única forma de comprender es en mis términos. Verdad, mentira, sujeto, objeto, ciencia, no ciencia. Lo cual me termina volviendo un necio, un ingenuo, un irracional. Empiezo a entender que todos los objetos sirven como fines o para el dominio, y el sujeto empieza a interrelacionarse con los otros de forma objetual. Yo cosifico al otro porque es un objeto para ser dominado. Esto es lo que dice la Escuela de Frankfurt, una dialéctica negativa. En vez de generar superaciones en la ciencia, la promesa de la ciencia que nos va a liberar, nos va a emancipar, no ha hecho otra cosa que apresarnos y generarnos cada vez más esclavos de la técnica y de la instrumentalización. Ahora hay que hablar, de la Escuela de Edimburgo. Fundada, es mucho más nueva, en 1976. Muchos de sus representantes están vivos: David Bloor, Barry Barnes, Harry Collins, Donald Mackenzie, Trevor Prince, Weber Bicksher y Karen Norsetina. ¿Bien? ¿Qué proponen? Proponen lo que ellos llaman un programa fuerte, fuerte. Que la idea es explicar cómo diversas influencias pueden producir distintas creencias en la ciencia. Y la ciencia, para la Escuela de Edimburgo, esta línea de programa fuerte, la ciencia es una creencia aceptada contingentemente verdadera por razones instrumentales. Es decir, la ciencia es un sistema de creencias que asumimos que son verdaderas por fines instrumentales. ¿Qué fines instrumentales? Y fomentar ciertas habilidades artesanales por sobre otras. Por ejemplo, hacer este podcast o hacer la cerveza. ¿Bien? Entonces, la Escuela de Edimburgo va a entender que las comunidades científicas y todas las propuestas académicas de las comunidades científicas en realidad se explican, se presentan, se justifican sin elementos epistemológicos, porque no tienen ningún valor epistemológico más que el simple hecho de fin instrumental. Tratan de explicar, por ejemplo, la causalidad, dar cuenta de las causas, ¿bien?, pero no logran explicar las causas más que por cuestiones instrumentales. Entonces la Escuela de Edimburgo va a tratar de estudiar a las comunidades científicas desde 4 elementos. La causalidad, la imparcialidad, la simetría y la reflexibilidad. La causalidad es decir, ¿cuáles son las causas sociales que permiten que una comunidad social tenga ciertas creencias y ciertas prácticas para construir este conocimiento? ¿Qué debe creer y qué debe hacer todos los individuos de esta comunidad científica para hacer el conocimiento que están haciendo? El otro elemento es la imparcialidad, es decir,
¿Cuál es la totalidad de conocimiento, sin tener en cuenta de verdad o falsedad, racional o irracionalidad, que entran en juego en esta comunidad científica? Tercero, simetría. ¿Cómo se valorizan las distintas creencias de la comunidad científica sin tener en cuenta sus criterios de verdad o falsedad? Porque establecen jerarquías de ciertas creencias que imponen más o menos. Y por último, la reflexibilidad. Estos trabajos que está produciendo la comunidad científica, los conocimientos, las prácticas, los diálogos, las divulgaciones, ¿tienen algún análisis? ¿Tienen algún análisis de las creencias que están poniendo en juego y cómo influyen estas creencias a otras teorías? Así, encontramos en esta sociología del conocimiento científico dos maneras de preguntarse de cómo se organiza y cómo es la actividad social científica. La escuela de Frankfurt con la teoría crítica, la escuela de Edimburgo con el programa fuerte. La escuela de Frankfurt se pregunta por el orden de la ciencia. La escuela de Edimburgo se pregunta por la forma en que se justifica la ciencia. Ambas tienen la concepción de que la ciencia necesita una meta-reflexión y que la sociología del conocimiento es adecuada para la tarea. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo o una buena amiga. Es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Ahora, ¿te pareció una porquería? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen enemigo, una buena enemiga en un acto pasivo-agresivo, diciéndole, lo escuché y pensé en vos, no te lo puedes perder. Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrarme en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Para escucharnos primero que todos estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify, siempre como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Déjame tus comentarios, insultos, colores o sticker. ¡Salud! Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.